Bienvenidos a este podcast titulado Inspírate, Inspira Fe. Un espacio creado por laicos, donde la fe y la reflexión se unen para iluminar nuestro camino. Nos embarcaremos en un viaje a través de la meditación en la palabra de Dios, descubriendo la sabiduría y la guía que ofrece para nuestra vida diaria. Exploraremos diversos temas bíblicos, siempre con un enfoque laico y cercano a la realidad. Juntos, profundizaremos en la palabra de Dios, buscando su aplicación en nuestras vidas, para fortalecer nuestra fe, crecer en valores y alcanzar una vida plena y significativa. Bienvenidos y bienvenidas a Inspírate, Inspira Fe. Un oasis en medio del ruido del mundo. Cuarto tema, la caridad es entusiasta. Lectura bíblica. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Juan 6, versículos 4 a 13. Meditación. Hay cosas que no tienen que pensarse, solo tienen que hacerse. Por ejemplo, levantarse cuando suena la alarma, comer uno a sus horas, dar las gracias ante un favor recibido, etc. Pero también hay cosas que no tienen que hacerse sin antes pensarse, como elegir una profesión, una vocación, una pareja. Hay cosas que tienen que pensarse. En el Evangelio de hoy Jesús nos muestra que la caridad no se piensa, se actúa. Y nos muestra que para eso se requiere entusiasmo. Se requiere tener la intrepidez de la fe. La escena del Evangelio es maravillosa. Hay miles de personas que llevan varios días viajando, siguiendo a Jesús y requieren un acto de caridad, necesitan de comer. Dios, que es amor, lo sabe y por eso no los iba a abandonar, porque dice la palabra de Dios, Jesús bien sabía lo que iba a hacer. Pero preguntó para poner a prueba a sus discípulos y poderles enseñar acerca de la fe en Dios, del poder de la caridad y de los milagros que ésta obra cuando una buena intención brota de un corazón que ama al prójimo. Felipe representa el sentido práctico, el realista, pues dice: ni 200 denarios alcanzaría para darles siquiera un pedazo de pan. Pero Andrés, que es el entusiasmo de la juventud, que es la intrepidez de la caridad, dice: aquí hay 5 panes y 2 peces. Y es esa intrepidez la que alcanza milagros. Podemos ver cómo Andrés, ante la pregunta de Jesús y la respuesta de Felipe, le dice: Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Ese es el entusiasmo de la caridad. Él no se detuvo a ver el problema. Su deseo de ayudar y de servir le hizo buscar una salida, una solución al problema. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que busquemos una salida ante los problemas, que no nos dejemos vencer por ellos, porque pueden parecer muy grandes y podríamos perder la esperanza o la fe, pero Dios es más grande. Ese es el entusiasmo de la juventud. El que propone y quiere actuar. Aunque después parece que le golpea la realidad porque dice: ¿pero qué es eso para tanta gente? El Evangelio no nos dice que Jesús haya respondido ni a Felipe ni a Andrés, pero es muy obvio a quien tomó en cuenta para actuar. Jesús consideró el entusiasmo de Andrés, porque Dios lo puede todo, solo quiere que tengamos fe. Solo quiere ese acto de intrepidez caritativa,
de entusiasmo. A veces parece que las cosas no salen, que todo va mal. Y en lugar de buscar una solución, hay gente que se pone a culpar a Dios. Tomemos por ejemplo este pasaje del Evangelio. ¿Quién había obligado a toda esa gente a seguir a Jesús hasta ahí? Porque dice que estaban en un lugar despoblado. Sabemos que a Jesús le gustaba irse a lugares apartados, montañosos o desérticos, para orar a su Padre Celestial. Seguramente se había apartado para ello, cuando toda la gente le siguió. Bien podrían haber dicho los discípulos, ¿y qué obligación tenemos de darles de comer? Nadie les obligó a seguirnos. Ahora que se aguanten y que se regresen. Si ya sabían que venías a orar Jesús, que no te podían dejar descansar. Déjalos que se queden sin comer. Que aprendan a respetar tu descanso. Hay gente que hace eso. Ante las dificultades, ante las pruebas que nos pone la vida, en lugar de buscar una solución o una forma de practicar la paciencia o la caridad, se ponen a quejarse de Dios. Se ponen a culpar a Dios y a su providencia, a acusarlo de sus males. Se ponen a repartir culpas a los demás en lugar de seguir el ejemplo de Andrés, que ante el problema se dejó guiar por la caridad. Decíamos pues, que Jesús no respondió ni a Felipe ni a Andrés, pero es obvio a quien tomó en cuenta en su respuesta. Felipe responde con un tajante no. No se puede dar de comer a tantos. Andrés responde con una solución, aquí hay 5 panes y 2 peces. Parecía una solución ridícula. Pero es la respuesta que busca Jesús. Porque a Dios no le importa lo que nosotros podamos hacer, sino lo que queramos hacer. Lo repetiré, para Dios no importa lo que podamos hacer, sino lo que queramos hacer. Y Andrés quería hacer el bien. Su entusiasmo, propio de un jovencito, logra el milagro de los panes. Porque Jesús bien podría haber alimentado a la gente haciendo otro milagro, pero escogió la respuesta de Andrés para mostrarnos que aquel es el entusiasmo que el Evangelio requiere. Un gran santo, San Cayetano de Thiene, decía una frase, no con el amor de palabras, sino con el amor de los hechos es que se purifican las almas. Y ahí está un ejemplo de ello, en el entusiasta y caritativo Andrés. Jesús quiere nuestro entusiasmo, nuestro deseo de hacer el bien. Sabe que no podremos hacer grandes cosas, pero no importa. Solo quiere nuestra voluntad de hacer el bien y de vivir la caridad, porque, para los milagros está Él. Y si se necesitan, Él los hará, y los hará grandes. Compartir experiencias. Recuerdo que platicando con unos jóvenes de preparatoria hablábamos de sus sueños, de cuáles eran sus metas y de qué carrera deseaban estudiar. Había algunos que sabían lo que querían, que ya tenían una carrera elegida. Pero también había otros a los que les daba miedo elegir por temor a equivocarse. Y había otro grupo de los que no sabían si seguirían estudiando la universidad o si se saldrían de la escuela. Algunos de ellos tenían esperanza en su rostro, otros desánimo y duda. Así que busqué una historia para ayudarles a reflexionar acerca de la importancia de tener fe en uno mismo para luchar por nuestras metas y nuestros sueños. La historia que encontré hablaba de 2 niños pequeños que patinaban un día en el hielo. Ellos estaban felices disfrutando de su juego, corrían y saltaban hasta que de repente el hielo, que en una parte estaba muy delgado, se rompió. Uno de los niños cayó y la corriente lo arrastró hacia una parte donde la capa de hielo era más gruesa. El niño que estaba fuera empezó a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que no había nadie cerca decidió actuar. Empezó a golpear el hielo con sus manitas con tanta fuerza como podía. Parecía que no pasaba nada, pero pronto el hielo se empezó a romper. Siguió golpeando con sus pequeñas manos con toda la fuerza que podía hasta que logró abrir el hielo y rescatar a su amiguito. Unas personas que pasaban por ahí acudieron al lugar de donde provenía el escándalo. Y al ver al niño congelado, lo ayudaron. Al ver el hoyo que se había abierto en el hielo,
no podían creer que un niño tan pequeño hubiera podido hacerlo. No es posible, decían. No puede este niño con esas manos tan pequeñas haber roto una capa tan gruesa de hielo. Al escuchar este comentario, un viejecito se acercó y les respondió: yo les diré cómo lo hizo. Los demás se le quedaron viendo y le preguntaron: ¿en serio? ¿Y cómo lo hizo? Muy simple, respondió aquel anciano. No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Y así pasa con nosotros también. Tristemente muchos ya estamos vacunados contra los milagros y contra los éxitos. No, es que eso no se puede. No, es que nadie va a venir. No, es que la gente no apoya. No, es que eso es muy difícil. Etcétera. Y de pasar a no tener fe en nosotros, pasamos a no tener fe en la gente y por último, a no tener fe en Dios. Es que Dios siempre me dice que no. No, es que no creo que eso se pueda. No, es que a Dios hay que pedirle milagros chiquitos. O peor aún, porque hay quien dice: no, a Dios no hay que pedirle nada, porque no da nada. Yo todo lo he conseguido con mi propio esfuerzo. No le debo nada a Él. Y con respuestas como estas, nos volvemos demasiado miopes y faltos de fe, y nos quedamos viviendo vidas mediocres. Pero Jesús no quiere eso. Él quiere que vivamos en plenitud, que tengamos éxito, que crezcamos en lo personal, en lo laboral, en lo emocional, en lo espiritual. Porque nuestra vocación es la santidad, y bien dice Don Bosco que la santidad es alegría. Así que no puede haber santos tristes. Por eso Dios nos quiere plenos y felices. Frente a nosotros tenemos un camino que cada día se abre y la elección es nuestra, ya sea para elegir la respuesta y el entusiasmo de Andrés, o la respuesta realista, práctica y un tanto pesimista de Felipe. Solo recuerda que el milagro se le dio al primero, y no al segundo. Aquellos jóvenes a los que conté esta historia hace tiempo, tomaron diferentes caminos. Algunos llegaron mucho más lejos de lo que pensé. Yo sabía que eran muy inteligentes, pero llegaron aún más lejos. También hubo otros que no pudieron vencer sus dudas y no estudiaron la universidad. Otros terminaron con un trabajo bueno o regular, pero podrían haber tenido algo mejor. Sin embargo, no pude evitar notar que, a varios de estos últimos, les faltó entusiasmo para luchar por sus sueños. Oración. Padre Celestial, en este mundo a menudo nos encontramos rodeados de necesidades y carencias. Al igual que los discípulos se sintieron impotentes ante la multitud hambrienta, a veces nos sentimos abrumados por los desafíos de la vida. Sin embargo, tú nos aseguras que, con fe, todo es posible. Infúndenos la confianza necesaria para compartir lo poco que tenemos, sabiendo que en tus manos se multiplicará para el bien de todos. Que al igual que los panes y los peces se multiplicaron milagrosamente, también nuestras fuerzas y recursos se multipliquen para servir a los demás. Así como tú transformaste aquellos panes y peces para saciar el hambre de muchos, te pido que transformes mi vida. Que mi fe sea el alimento que nutra mi espíritu y me permita compartir tu amor con quienes me rodean. Ayúdame a ser un instrumento de tu gracia, para que a través de mí, otros puedan experimentar tu bondad y tu misericordia. Amén. Gracias por acompañarme en este episodio del podcast Inspírate, Inspira Fe. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.